Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Muy bien, llegó Lakshmana. Vamos a seguir con el tercer canto, capítulo 15, descripción del reino de Dios. Y ayer llegamos al texto 46, donde los Kumar empiezan a glorificar al Señor. Entonces ellos dicen, hablan de los Duratma que no pueden ver al Señor, que son las personas que tienen el corazón muy retorcido y muy duro, que es lo contrario de los Mahatma, que tienen el corazón amplio. Entonces que la meditación y mucha austeridad puede endurecer el corazón, pero nuestra meta a través del Bhakti es ablandar el corazón a través del servicio, servir a los devotos, el Maestro Espiritual, el Señor Supremo. Y también la importancia de la sucesión discipular, como ellos mencionaron en este texto, por haber oído de Brahma, que nació directamente del Señor. Entonces, aquí se acepta la sucesión discipular al Señor Brahma y de Brahma a Narada y Narada a Vyasa, etc. Entonces los Kumara, por ser hijo de Brahma, tuvieron la oportunidad de aprender el conocimiento védico de la sucesión discipular de Brahma. Y por eso, a pesar de que al principio eran impersonalistas, en última instancia vieron directamente el aspecto personal del Señor, que es la meta de todos nosotros, ver al Señor cara a cara en algún momento. Muy bien, entonces, si no hay ni una duda o comentario, seguimos con el texto 47. ¿Quieres que comience yo, Draupadi? ¿Quieres leer después? Ujú, está bien. 47. Tantuam vidama bhagavam paramatmatattuam sattvena sampratiratim rachayam tanesham yate nutapa viditai drita bhakti yoga udgrantayo ridividur munayo viragaha. Mira, fluyó bien con el tonito del Brahma Samhita. Traducción. Sabemos que tú eres la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios que manifiesta su forma trascendental en la inmaculada modalidad de la bondad pura. Esta forma trascendental y eterna de tu personalidad solo pueden entenderla gracias a tu misericordia por medio de un servicio devocional inquebrantable, grande sabio de corazones purificado por la vía devocional. Significado. La verdad absoluta se puede entender en tres aspectos: Brahman impersonal, Paramatma localizado y Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Aquí se admite que la suprema personalidad de Dios es la última palabra en el entendimiento de la verdad absoluta. A pesar de que les instruyó su muy erudito padre Brahma, de hecho los cuatro Kumaras no pudieron entender la verdad absoluta. Solo pudieron entender la suprema verdad absoluta cuando personalmente, con sus propios ojos, vieron a la personalidad de Dios. Es decir, los otros dos aspectos de la verdad absoluta, Paramatma localizado y Brahman impersonal, también se entienden automáticamente cuando se ve o entiende a la suprema personalidad de Dios. Así pues, los Kumara confirman: tú eres la suprema verdad absoluta. El impersonalista puede aducir que
Como la suprema personalidad de Dios estaba tan hermosamente adornada, no era por lo tanto la verdad absoluta. Pero aquí se confirma que toda la diversidad del nivel absoluto está compuesta de Suddha Sattva o bondad pura. En el mundo material cualquier cualidad, bondad, pasión o ignorancia está contaminada. Ni siquiera la modalidad de la bondad está en este mundo material libre de rastros de pasión e ignorancia. Pero en el mundo trascendental solo existe la bondad pura, sin rastro de pasión ni ignorancia. Por tanto, la forma de la suprema personalidad de Dios y su variados pasatiempos y enseres son todos sattva guna pura. El Señor exhibe eternamente esta diversidad en el ámbito de la bondad pura para satisfacción del devoto. El devoto no quiere ver a la suprema personalidad de la verdad absoluta con nihilismo o impersonalismo. En cierto modo, la diversidad trascendental absoluta va destinada únicamente a los devotos, no a los demás, pues este notorio rasgo de la diversidad trascendental solo se puede entender por misericordia del Señor Supremo y no mediante la especulación mental o el proceso ascendente. Se dice que entender a la suprema personalidad de Dios es posible cuando su favor recae, aunque solo sea levemente sobre la persona. Por contra, sin su misericordia, un hombre puede especular miles de años y no entender la realidad de la verdad absoluta. Esa misericordia puede apreciarla el devoto cuando se libera de toda contaminación. Por lo tanto, se afirma que sólo cuando se ha erradicado toda contaminación y el devoto está completamente desapegado de los atractivos de la materia, puede recibir esa misericordia del Señor. Aquí llegó Triadishi y Mahanta también, y Yadurani. El tema de la bondad pura, bueno, todos ya sabemos cómo es. El Bhagavad Gita también lo explica muy detalladamente. Podemos estar en bondad, pero todo en este mundo está contaminado. Así que mismo el estado de la bondad en este mundo material tiene la característica de felicidad y conocimiento, pero en efecto contaminado, porque tener un cierto conocimiento te puede dar felicidad, como ponte un instructor de yoga, una guía espiritual o cualquier persona que tenga buen conocimiento puede sentirse mejor que los demás por eso y tener una vida más plena, pero también experimento un tipo de felicidad basado en el ego muchas veces, si no tiene una buena guía espiritual. También puede ser bondad pura en el ateísmo. Hay personas ateas muy piadosas que tienen muy buenas cualidades, pero en el momento que uno se siente mejor que los demás, entonces está presa de el ego falso. Y si estamos en ese nivel alto de bondad material y nos cubre el ego falso, podemos volver a caer en, como explica el Bhagavad Gita, en las tres puertas de la degradación, la lujuria, la codicia y la ira. Entonces, el único estado de bondad pura es aquí a nivel espiritual, como dice Srila Prabhupada. Por lo tanto, se afirma que solo cuando se ha erradicado toda contaminación y el devoto está completamente desapegado de los atractivos de la materia, puede recibir esa misericordia del Señor y entender esos tres aspectos del Señor: Brahman, Paramatma y Bhagavan, recibir este conocimiento.
Comentarios, concepto supremo. Vamos a seguir escuchando las oraciones de los cuatro Kumara. Texto 48. Draupadi Triadish, ¿quién quiere leer? Ahí voy. Nayantikam viga nayanti apite prashadam kim anjadarpitavayam pruva unajaistem yenga tua angri sarana pavatakataya kirtanya tritaya shashakushala rasayanam. Las personas que son muy expertas y sumamente inteligentes en entender las cosas tal como son se dedican a oír relatos de los auspiciosos pasatiempos y actividades del Señor, que son dignos de ser cantados y escuchados. Personas así no se interesan ni por la bendición material más importante, la liberación. ¿Qué decir de otras bendiciones de menor importancia, como la felicidad material del reino celestial? Significado: la bienaventuranza trascendental de que gozan los devotos del Señor es distinta por completo de la felicidad material de que gozan personas menos inteligentes. Las personas de menor inteligencia del mundo material se ocupan en los cuatro principios de bendición, llamados Dharma, Artha, Kama y Moksha. Por lo general, prefieren adoptar la vida religiosa para conseguir alguna bendición material, cuyo propósito es satisfacer los sentidos. Cuando, siguiendo este proceso, se confunden o frustran en su intento de obtener una cantidad máxima de disfrute sensual, intentan volverse uno con el Supremo, cosa que, según su concepto, es mukti, liberación. Hay 5 clases de liberación, de las cuales la de menor importancia se llama sayuya, volverse uno con el Supremo. A los devotos no les interesa dicha liberación porque son verdaderamente inteligentes, ni tampoco sienten inclinación a aceptar ninguna de las otras 4 clases de liberación, que son vivir en el mismo planeta que el Señor, vivir junto a Él como compañero, tener la misma opulencia y obtener los mismos rasgos corporales. Solo se interesan en glorificar el Señor Supremo y sus auspiciosas actividades. El servicio devocional puro es Sravanam Kirtanam. A los devotos puros que obtienen placer trascendental al oír y cantar las glorias del Señor, no les interesa ninguna clase de liberación. Es más, si se les ofrecen las 5 liberaciones, rehúsan aceptarlas, como se declara en el tercer canto del Bhagavatam. Las personas materiales ansían disfrute sensual de placeres celestiales en el reino celestial, pero los devotos rechazan ese placer material inmediatamente. Al devoto no le interesa siquiera el puesto de Indra. El devoto sabe que cualquier situación material placentera en determinado momento se verá reducida a nada. Incluso si obtiene el puesto de Indra, Chandra o cualquier otro semidios, en determinado momento todo quedará en nada. Al devoto nunca le interesan esos placeres temporales. A partir de las escrituras védicas se comprende que a veces incluso Brahma e Indra caen, pero el devoto que reside en la morada trascendental del Señor nunca cae. Entonces, ¿nunca estuvimos en el mundo espiritual? Pregunta. Nunca Aquí estuvimos. viene todo el tema controversial. Controversia. Dice, este estado de vida trascendental en el que se experimenta placer trascendental al oír los pasatiempos del Señor, también lo recomienda Sri Chaitanya.
Cuando Sri Chaitanya conversaba con Ramananda Roy, Ramananda propuso varias sugerencias acerca de la comprensión espiritual, pero Sri Chaitanya las rechazó todas menos una, que hay que escuchar las glorias del Señor en compañía de devotos puros. Esto todos lo pueden aceptar, en especial en la era presente. Hay que dedicarse a oír de devotos puros las actividades del Señor. Se considera esta la bendición suprema para el género humano. Ya, Ya. entonces aquí oír y cantar es la meta y el proceso del devoto puro, ¿verdad? Es la meta, el proceso más elevado para esta era y todas las eras. Podemos tener una vida religiosa equilibrada y está bien también, pero la meta última es alcanzar al amor puro por Dios y solo va a ser a través del canto del santo nombre. Ahora la caída o no caída, de dónde venimos, dónde caemos, es siempre un tema de debate y no hay una respuesta oficial, ni en el GBC, nuestra autoridad máxima tampoco. O sea, es complejo y de aparente contradicciones. También se lo han preguntado los GBCs. Claro, es un debate filosófico constante, Mm. pero yo lo estaba buscando ayer, después lo busco de nuevo, donde Srila Prabhupada dice en una clase que en realidad nunca caemos, porque nuestra alma es pura, es eterna. Estamos aquí como de repente confundido nosotros en la energía material, pero en cierto sentido el alma nunca cae. Y también aquí obviamente vuelve a tocar el tema que si alguien estuvo en Goloka Vrindavan nunca va a caer a este mundo. Entonces ahí hay muchos análisis diferentes. Por ejemplo, los porteros estaban en el portón, por eso pudieron caer. Pero si hubieran estado adentro, no. Eh, Y era en el planeta de Vishnu, ¿no? O sea, no era los Vaikuntas, sí. de Narayan, creo, ¿no? Ujú. Ni siquiera era Goloka. Pero también Ya, nosotros entonces, ¿qué dices? Pero nosotros mismos entonces no hubiéramos caído si hubiéramos estado en Goloka. Entonces estuvimos en alguno de los otros planetas, pero no en Goloka. ¿Qué dice Sri Raghunath? pues sí, es mucha especulación. Mm. Prefiero no entrar en esos terrenos. Ya, yo puedo dar una especulación en el cristianismo, porque parece que hay una similitud en la parte de la caída, y es exactamente cuando envidiamos al Señor, cuando envidiamos su posición, su forma, cualquiera de las situaciones en que el Señor manifiesta ilimitadamente. En el cristianismo había un ángel que vivía en el paraíso con Dios, llamado Luzbel, y el día que quiso competir con Dios, bueno, hay una guerra y él fue expulsado y fue enviado acá a la tierra a, a vivir, expulsado del lugar donde estaba él situado. Creo que tiene algo puede haber algo de relación, el hecho de que algo cometimos y no muy favorable. Y qué peor que la envidia o la codicia o cualquiera de estas puertas al infierno que nos alejan de Dios, que pueden manifestarse en algún momento por ignorancia en nuestra situación, en nuestra posición trascendental. Y ahora estamos puestos en una situación donde podemos resurgir, rehacer nuestra relación en el mejor de los casos, después de algunas vidas o miles de vidas como la mía, podamos volver a tener la gracia de tener el servicio al Señor directamente. Es una propuesta. Sí, claro, te dice. Sí sabemos por qué caímos, porque somos todos Preeminente. contaminados, pero el tema de dónde caímos. Pero bueno, ahí les compartí
escrito de Srila Prabhupada que dice que no caímos, que es otra idea también. Pero sí, igual Srila Prabhupada cuando le preguntaban mucho este punto, también él decía, bueno, si se está quemando la casa, preocúpense en salir. No hagan tanta pregunta de dónde esto, de dónde viene el incendio, que si del gas, si vino de un cortocircuito, o sea, salgan nomás. Entonces son Mm. como temas y así, ¿no? Ujú. Que, ¿Qué es perdón, lo había más dicho. Dime, dime. lógico? Enseñarle a una persona a nadar o quererle enseñar a nadar cuando se está ahogando. No tiene sentido. Ujú. Es preferible, más o menos, abracea o trata de hacer, lanzar una cuerda, porque otro tipo de consideraciones verdaderamente no tienen mucha validez. Peor en estos momentos de tanta perplejidad, donde estamos tan contaminados y las circunstancias son nada favorables. Sí, entonces, bueno, Mm, hay diferentes explicaciones que también se pueden relacionar, pues cada uno también tiene su karma y su viaje, ¿no? Pero como dice Triadish, como llevamos miles de vidas generalmente, entonces generalmente se dice que desde Goloka ya nadie cae, solo vienen los Krishna y sus asociados. Pero bueno, los porteros estaban en Vaikunta y cayeron y es por también parte del pasatiempo. Pero no hay así una explicación oficial porque también son temas muy profundos. Mm. ujú, Creo que al final también Prabhupada explica muy bien, ya en la conclusión casi de todo este pasatiempo, pues que en realidad era el deseo del Supremo, ¿verdad? Que así fuera, ¿no? Entonces ya Claro, competir contra ese deseo, pues ya no se puede. sí, era parte del plan divino para crear estos pasatiempos y darnos tanta enseñanza. Porque sí, también vemos cosas muy, cuando leímos sobre Putana, también, cómo también los demonios se liberan, se funden en él. O sea, el viaje del alma es incomprensible y es muy personal también, así como lo es la relación con el Señor, ¿no? Así bueno, aquí estamos. Triadish, ¿quiere leer? Encantado, pero la madre está muy bien practicando. ¿Quiere un hito más, madre? Un hito más, Draupadi. ahí voy. Ya. Texto 49. Sí, ahí Kamambaba es un poco largo. Sí. ¿Quiere leer Draupadi o Triadish? No, está bien. Ah, ok. Yo. Kamambaba nirayesунасtak cheto livachadinute padayo rametam chascha natula sivachadite nigrisova puryetate unaganair yadi karnarandrida. Oh Señor, te suplicamos que nos permitas nacer en cualquier condición de vida infernal, siempre y cuando nuestra mente y nuestro corazón estén constantemente ocupados en servir a tus pies de loto. Nuestras palabras adquieren belleza al hablar de tus actividades, tal como las hojas de tulasi se embellecen cuando se ofrecen a tus pies de loto, y siempre y cuando nuestros oídos estén siempre llenos con el canto de tus cualidades trascendentales. Significado. Los cuatro sabios presentan ahora su humildad ante la personalidad de Dios por haber sido altivos al maldecir a otros dos devotos del Señor
Yai y Vijay, los dos porteros que les impidieron entrar en el planeta Vaikunta, eran sin duda ofensores, pero como Vaishnavas, los cuatro sabios no debieran haberles maldecido llenos de ira. Tras el incidente se dieron cuenta de que habían hecho mal al maldecir a los devotos del Señor y suplicaron al Señor que incluso en una condición de vida infernal no, no se pudiesen desviar sus mentes de la dedicación al servicio de los pies del loto de Sirinarayana. Aquellos que son devotos del Señor no sienten temor bajo ninguna circunstancia de la vida, con tal que haya constante dedicación al servicio del Señor. De los Narayana para los devotos de Narayana, la suprema personalidad de Dios se dice Na Kushta Chana Vivayati. Bhagavatam 6, 17, 28. No temen entrar en una circunstancia infernal, pues como están ocupados en el servicio amoroso trascendental del Señor, cielo e infierno son lo mismo para ellos. En la vida material, cielo e infierno son una misma y única cosa, porque son materiales. Ni en un lugar ni en otro hay dedicación al servicio del Señor. Por lo tanto, aquellos que se ocupan en el servicio del Señor no ven diferencia entre cielo e infierno. Solamente los materialistas prefieren uno al otro. Estos cuatro devotos suplicaron al Señor que, aunque quizá tuviesen que ir al infierno por haber maldecido a unos devotos, no pudieran olvidar el servicio del Señor. El servicio amoroso trascendental del Señor se pone en práctica de tres maneras: con el cuerpo, la mente y las palabras. Aquí los sabios suplican que sus palabras pueden siempre utilizarse en la glorificación del Señor Supremo. Puede que se hable muy bien con un lenguaje ornamental, o puede que se sea experto en una sopesada presentación gramatical. Pero si las palabras que se dicen no se ponen al servicio del Señor, no tienen ni aroma ni verdadera utilidad. Aquí se da el ejemplo de las hojas de tulasi. Incluso desde el punto de vista medicinal y antiséptico, las hojas de tulasi son muy útiles. Se considera sagrada y se ofrece a los pies del loto del Señor. La hoja de tulasi tiene numerosas cualidades buenas, pero si no se ofreciese a los pies del loto del Señor, tulasi no tendría mucho valor ni importancia. Análogamente, puede que alguien hable muy bien desde los puntos de vista retórico y gramatical, a lo cual un auditorio materialista quizás atribuya mucho mérito, pero las palabras que se dicen, si no se ponen en el servicio del Señor, son inútiles. Los orificios de los oídos son muy pequeños y cualquier sonido insignificante los llena. ¿Cómo es entonces que pueden recibir una vibración tan grande como la glorificación del Señor? La respuesta es que los orificios de los oídos son como el cielo. Tal como el cielo no se puede llenar nunca, así es la calidad del oído. Se pueden ir virtiendo en él vibraciones de varios tipos y a pesar de todo, tiene capacidad para recibir más y más vibraciones. El devoto no teme ir al infierno. Si tiene ocasión de oír constantemente las glorias del Señor, este es el beneficio de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El individuo puede ser puesto en cualquier circunstancia, pero Dios le da la prerrogativa de cantar Hare Krishna. En cualquier circunstancia de la vida, si sigue cantando, nunca será infeliz.
Ujú. Los Kumar estaban muy enojados cuando como si vas al templo y hay alguien ahí de portero y no te deja pasar. Uno dice, ¿qué te pasa? Se enojaron mucho, pero al ver al Señor, inmediatamente se sintieron satisfechos y apaciguados. Y aquí entienden que hicieron un error en los Kumara, viendo al Señor, se arrepienten de maldecir. Y también le piden, así como los porteros, le piden también de nunca olvidarlo, pase lo que pase. Los porteros también mencionaron eso, ¿no? Mismo si no maldicen, mismo si vamos a caer al mundo material, por favor, no permita que te olvidemos. Y aquí los Kumara también están preocupados por eso mismo. No importa si tienen que ir al infierno por haber maldecido a unos devotos, pero le piden que, por favor, que siempre los oídos estén ocupados con el canto del santo nombre, no importa hasta sea donde sea que estemos. Muy bonito, ¿no? Mm. Sí, cuando nos contamina la ira, podemos decir muchas cosas, podemos lastimar a otro de alguna manera, como leímos anteriormente ya en este capítulo. Solo puede servir la ira en este mundo si también se ocupa en servicio devocional, en el sentido que se puede transformar esa energía en proteger a las personas, proteger el templo o en actividades también ocupadas en servicio devocional, ¿no? Pero generalmente esa energía es siempre muy contaminante y llevamos a decir cosas que después nos arrepentimos en todos aspectos, ¿verdad? Incluso los Kumara, incluso vamos a ver varias situaciones en el Srimad Bhagavatam donde eh, uno puede perder su modalidad de la bondad por ser tocado por la ira. Triadish, comentario. Bueno, sí, cuando los Kumara dicen aquí que no me importa nacer en cualquier condición de vida infernal, nacer en este espacio de 10.000 años desde la llegada de Señor Chaitanya, se dice también que es una misericordia, porque aquí podemos ejecutar servicio devocional que agrada al Señor, escuchando, recordando, cantando, meditando, sirviendo, adorando. Entonces, no todo está tan mal, ¿no? Si tomamos el hecho de que podemos hacer de esta vida un éxito. Ahora, se ha oído alguna vez que los semidioses están haciendo fila para venir acá y que muchos encontrarán en cuerpo de hijos de devotos de tercera generación un lugar para realizar pasatiempos que complazcan a Srila Prabhupada. ¿Qué Sí, opinas tú? totalmente. Sí, también. Sí, habíamos tocado ese tema de la ira, ¿no? De cómo también hacíamos el ejemplo de Srila Prabhupada en un festival que al ver que se maltrataban los devotos se enojó. Y claro, los Kumaras se enojaron porque se le restringía su servicio devocional, pero aún así siempre hay que tratar de ser humilde y no caer en esa trampa, ¿no? Entonces ahora me vino a la mente cuando vamos en India a peregrinar y hay templos en el sur de la India donde dice Only Hindus, solo para hindúes, o el mismo el templo original de Jagannath Puri es solo para hindúes. Entonces hay devotos que siempre hacen mucho malabares, se disfrazan. Sobre todo los devotos latinos, como a veces parecen hindúes, hay algunos que se
se ponen la gamcha, se despeinan y tratan. Algunos entran, otros lo sacan a palo, pero siempre hay una cuestión así, ¿no? Como de molestia, de que no nos dejan entrar, ¿por qué? Entonces hay una modalidad que uno puede tomar como, ahora se me ocurre la modalidad de los cuatro Kumara de enojarse, o tomar la modalidad de Haridas Thakur, que tampoco lo dejaban entrar, pero él aceptaba humildemente que no era digno de entrar. Y se quedaba cantando los santos nombres y el mismo señor Jagannath, como el señor Chaitanya, iba a verlo. Entonces seguramente podemos ver que los Kumara, como tenían una formación impersonalista, no tenían, todavía tenían así el corazón un poco endurecido y su explosión era enojarse, ¿no? Directamente así. Pero Haridas Thakur, con su corazón amplio, nunca se sintió ofendido, no tenía ego falso en absoluto. Entonces, cantando el santo nombre y en su meditación, igual viendo la bandera solo viendo la cúpula del templo de Jagannath, es como ver la deidad. Y el mismo señor Chaitanya lo iba a visitar todos los días. Entonces, de todas maneras, debemos de tratar de vivir siempre con humildad nuestro camino espiritual, sin enojarnos ni ofender apresuradamente, ni tener prejuicio y suposiciones, que eso es lo que nos mantiene como atorados aquí en nuestro camino de vida, ¿no? La reflexión. Triadish, querías mencionar. No, no, sí, como tú dices, antes podemos caer en ira, entonces esa es la oportunidad de mostrar humildad, disculpándonos, y si las cosas están más complicadas, es mejor retirarse, sin cometer ofensas, ni para cometerlos, ni para que cometan por uno. Tal Claro, vez porque los padres debían haberse ido, ¿no? sí, porque si te fijas, la característica de maldecir es típica de los yogis personalistas. Generalmente los devotos, cuando leemos mismo en el Chaitanya Charitamrita, nunca se maldicen entre ellos. O sea, como que es cierto. Ujú. O en el Krishna Lila no es que los devotos se maldicen, es algo común de los que todavía no están en el proceso del bhakti. Y como a nosotros, bueno, sobre todo a mí, nos falta mucho, entonces por eso tenemos una y otra vez esas situaciones, ¿no? Que madurar, que superar, y pues estamos en el proceso ideal. Y tomar los cursos de Prabhu Mahatma es muy importante. Sí, Ya, aprender a tolerar y trascender, ¿no? Sí, si no el ego salta, ¿no? Cuando hay alguien que nos dice, así, ¿no? Lo que sea, el ego inmediatamente responde así, de esa manera, defendiéndose o atacando. Pero bueno, a Haribol. ver, Haribol, Premi, Jai. No, quería terminar, que termina, Divya, ibas a decir algo, Albert. Sí, o sea, eso mismo, ¿no? Estaba como recapitulando el tema, no sé, ya como que al ver esa actitud, ya no sé qué iba a decir, Premi, tú. Sí, gracias. El otro día escuchando a Keshav Swami, o se llamaban Keshav Swami, él decía algo muy interesante acerca de las comunidades, Ah, cómo mira, ayer generar. escuchaba el mismo, Premi, estamos conectadas. Buenísimo. Buenísima esa clase y me encantó. Y justo lo que vos estabas diciendo, ¿no? Vos estabas diciendo que cómo actúan los devotos y que uno para poder entender eso tenemos que leer. Y él decía que para que haya una comunidad de devotos felices, ¿no? Armoniosas, una de las primeras cualidades que tienen que tener los devotos es estar como versados en las escrituras, tener un buen sadhana. Que si eso no está, es muy difícil poder generar comunidades, sí, basadas en el amor y el entendimiento y la compasión.
Y bueno, estaba pensando en eso, cómo mira un devoto, como vos decías, analizando, pero bueno, para saber analizar las escrituras hay que leerlas, hay que estudiar, y bueno, y todo lo que surge de ahí, que la importancia de eso. Sí, Premi, justo iba a decir eso, ¿no? Por eso es tan valioso estar en la comunidad, porque a través de relacionarnos entre nosotros, ahí está el aprendizaje para algún momento tomar pues aprender, ¿no? Cada vez más a cómo relacionarnos con Krishna y poder participar allá en su pasatiempo. Y sabes, de la clase lo que me gustó es cuando dijo que siempre decimos, ¿no? La comunidad es como un hospital, es como una escuela. Pero él decía, pero nadie quiere vivir siempre en un hospital, en una escuela. Por eso tenemos que también avanzar y elevarnos más allá de esa posición y elevarnos, ¿verdad? Aprender a glorificar las cosas buenas, que a veces Sí, en este mundo, ¿te recuerdas? Glorificamos a otras cualidades, pero enfocarnos en siempre glorificar lo positivo, como lo hizo Srila Prabhupada cuando empezó el movimiento, siempre viendo esa chispa en todos, en todas las personas. Sí, Srila Prabhupada, tengo mis apuntes. Decía, veía más allá de las debilidades, de los traumas, de los defectos. Y decía que todos pueden desarrollar cualidades trascendentales, todos. Porque a veces decimos, no, esta persona, o a veces hay devotos que nos dicen, no, del centro de rehabilitación no va a salir ningún devoto. Pero no, claro que sí. Todos pueden tener esa chispa. Somos nosotros que bloqueamos a veces, prejuzgamos, y hablo por mí, antes que nada, prejuzgamos o nos enfocamos en cosas externas. Entonces también algo que muy importante dijo que tratar a la gente como es. A veces vemos una persona está en un cierto estado espiritual y la tratamos así, hasta ahí nomás. Pero si la tratamos mejor en el sentido de impulsarla a ser mejor, entonces todos se vuelven mejores, ¿verdad? Porque todos tienen cualidades, todos tienen muchas cualidades, pero están cubiertas. Entonces siempre hay que impulsar a ver las cualidades más, elevar las cualidades de todos. Mm, que a veces sí, uno dice, no, esa persona dar la clase, no, otro no quiere, otro sí, o no, mejor así nomás, pero si a todos los vemos como esa chispa divina, que todos pueden ser devotos puros algún día, entonces vamos a tener, pues, vaya, a impulsar, ¿no? A ser todos mejores y así también mejoramos nosotros. Como premio, sí. gracias. Sí, también veía, pensaba, ¿no? Como la humildad, pensaba en algunos devotos, cuando tienen esa hermosa cualidad que es la humildad. Como en general, ese tipo, cuando uno es humilde, no le gusta pelear, tiene fe. Como que la humildad, estaba pensando, está muy ligada también a la fe. Cuanto alguien mayor fe tiene, no sé, creo, a veces se vuelve más humilde. Y entonces, en esa circunstancia, no le gusta pelear, entiende que todo es un arreglo de Krishna. No es que no va a actuar, pero a la vez tiene como no sé, como una fe muy fuerte que entiende por qué pasan todas las cosas, ¿no? Sí, algo así se me venía a la cabeza. Sí, yo en otra clase que se hablaba de la humildad tomé apunte. Dice, la humildad es una mentalidad, ¿no? Que tenemos que tomar. El uno, no soy el que hace, no soy el hacedor. Dos, no lo merezco, recibí más de lo que merezco. Tres, no tener expectativas. Y cuatro, ¿cómo puedo servir en esta situación? Claro, esta es una mentalidad ideal para no tener conflicto, para no juzgar. Y siempre lo más apropiado es la mentalidad de la abeja, ¿no?
no ver, no ser como la mosca que ve, que busca siempre mirar a otros y juzgar a otro y ser la abeja que ve ese néctar en todo y esta es como que nuestro proceso. Sí, me encantó. Y él también dice, si alguien no es perfecto, pero se vuelve humilde, al volverse humilde, se vuelve perfecto. Ya hay Ya. comentarios. ¿Cómo anda Sri Raghunatha? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Aquí escuchándolos. Muchas gracias por sus comentarios. Leemos entonces Triadish, el texto 50. Ay. Pradushchakartayadidam puruhuta rupan tenesani riting avapur alamdrisonaha tasma idam bhagavate nama idvedenma yo natmanandurayo bhagavam pratitaha. Oh Señor, por tanto, ofrecemos reverencia a tu forma eterna como personalidad de Dios, que tan bondadosamente has manifestado ante nosotros. Tu forma suprema y eterna no es visible para personas desafortunadas y de inteligencia menor, pero nuestra mente y nuestra visión están muy satisfechas a verlas. Significado. Los 4 sabios eran impersonalistas al principio de su vida espiritual, pero después, por la gracia de su padre y maestro espiritual Brahma, entendieron la forma espiritual eterna del Señor y se sintieron completamente satisfechos. En otras palabras, los trascendentalistas que aspiran al Brahman impersonal o Paramatma localizado no están completamente satisfechos y todavía ansían más. Incluso si sus mentes están satisfechas con todos, trascendentalmente sus ojos no están satisfechos. Pero en el momento en que esa clase de personas llegan a la comprensión de la suprema personalidad de Dios, quedan satisfechos en todos los aspectos. En otras palabras, se vuelven devotos y quieren ver la forma del Señor continuamente. Se confirma en la Brahma Samhita que quien ha alcanzado amor trascendental por Krishna, habiendo untado sus ojos con el ungüento del amor, ve la forma eterna del Señor constantemente. La palabra concreta que se usa con relación a esto es anatmanan. Anatmanan indica que aquellos que no tienen control sobre la mente y los sentidos y que a raíz de esto especulan y quieren ser uno con el Señor, esas personas no pueden tener el placer de ver la forma eterna del Señor. Para los impersonalistas y supuestos yogis, la cortina de Yogamaya esconde siempre al Señor. La Bhagavad Gita dice que los impersonalistas y los supuestos yogis no podían ver así Krishna ni siquiera cuando estaba a vista de todos, presente en la superficie de la tierra, porque carecían de visión devocional. La teoría de los impersonalistas y los supuestos yogis es que el Señor Supremo adopta una forma en particular cuando entra en contacto con Maya, aunque la realidad es que Él no tiene forma. Este concepto de los impersonalistas y supuestos yogis les impide en sí mismo la visión de la suprema personalidad de Dios y tal como es Él, y tal como es. ¿Y cómo es?
Por lo tanto, el Señor está siempre fuera del alcance de la vista de los no devotos. Los 4 sabios se sintieron tan agradecidos al Señor que le ofrecieron sus reverencias respetuosas una y otra vez. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 15 del tercer canto del titulado Descripción del Reino de Dios. Jai. Ya hay. Entonces, la actitud de los devotos. Sí a los 4 Kumara y sí a los Jai Vijay habían cometido pues algún error, ¿no? Por su lado, Jai Vijay le cortaron la entrada a los Kumara de forma ruda y los Kumaras se resintieron y los maldecieron. Y ahora los 2 o los 6 están pues de corazón arrepentidos. Sobre todo ver al Señor que viene con la diosa de la fortuna y viene en un modo muy apaciguador, muy preocupado. Entonces, bueno, esa es la actitud de los devotos. Sí, puede que cometamos errores, todos, obviamente sí. De hecho, nosotros venimos para ser corregidos. Entonces, no hay manera de aprender si no, el maestro no nos corrige, si la vida no nos corrige. Sí, eso también decía la clase que mencionamos con Premi, ¿no? Que la moraleja era no podemos hacerlo solos. Sin Krishna, sin el Guru, sin la comunidad de devotos, no vamos a poder crecer, avanzar espiritualmente. ¿Cierto, Premi? Decía eso, ¿no? Y entonces aquí vemos en este pasatiempo tan espectacular cómo los devotos también cometen errores, pero inmediatamente se dan cuenta y piden perdón. Y todos expresan que lo más importante no caer en el olvido del Señor Supremo, siempre estar apegado a su servicio devocional. ¿Qué otro comentario sobre este capítulo? Triadish, Draupadi, Nandini. Dicen que cuando Krishna estuvo aquí en la tierra, solo 264 personas sabían que Él es Krishna, que Él es Dios. Ujú. Y tenemos aquí la misericordia de oír sus descripciones y vemos de nuestros amigos que están meditando, que están buscando. Y es verdad, su insatisfacción es cada vez mayor, porque aunque tengan logros gimnásticos o mucho tiempo haciendo, como se mencionaba ayer, vipassana, y verdaderos logros de control mental, están siempre ansiosos de algo más porque no han encontrado esta dulzura que se logra al ver los pies del loto del Señor, ¿no? Y saber que es Dios mismo. Puede que una persona camine sobre el agua y seguro que después ahora querrá volar o alguna otra cosa, pero nunca estará satisfecho. Como un devoto que está tan satisfecho de haber hecho 50,000 empanadas para distribuirlas en el parquecito. Y cuán feliz es ver que las personas disfrutan de este Krishna Prasadam. O sea, esta satisfacción del servicio devocional que se logra en comunidad, que aquí se está resaltando, es tan hermoso, ¿no? Y que tenemos que hacer los esfuerzos de no perderlo y si de alguna manera hemos ofendido, eh, lo mejor es de una manera humilde, respetuosa, pedir disculpas para tener la asociación de los devotos, porque sin esa cualidad no podremos tener la misericordia de ver
de esta forma intensa a los pies del loto del Señor. Ya hay santas palabras. Si eso me recuerda ahora en la fiesta de domingo que estaba Sandipani y hacía un ejemplo también muy bonito, ¿no? De cómo el servicio devocional es tan hermoso que, como decías, de las empanadas o de los tamales, ¿dónde está Nanga Manchari? Que está todo el día o la noche haciendo tamales, feliz, y no le pagan, más bien ella misma pone. Y como se mencionó, como nuestro ejemplo también de la Lazamay, que cocina la fiesta de domingo y está muy feliz y ella misma gasta en un ingrediente. O sea, el servicio devocional es así, no te paga, más bien tú pagas para servir. Entonces, eso es lo que no puede entender una persona con visión impersonalista, porque pues no hay a quien servir, no ves a Dios, no tienes esa relación personal y tan hermosa, ¿no? Que hace que los devotos quieran servirse entre ellos y pedir perdón y pues seguir en la comunidad, en el proceso, seguir el ejemplo de Krishna mismo, ¿no? Que siempre nos da ese ejemplo compasivo. Claro, aquí terminamos este capítulo y estamos pensando suspender por las fiestas la lectura y retomarlo después de las fiestas. No sé si les parece bien, ¿verdad? Porque pues hay quien viaja, quien se ocupa en diferentes deberes familiares. Premi dice que está bien porque también te vas de viaje tú, ¿eh? Pero una propuesta, cuando pueda, Madre Divia, me mande un mensajito y reunámonos cuando usted pueda, para que no sea Sí, la espera tan larga. Cada día sin tu asociación, ya me estoy acostumbrando a este néctar mañanero. sí, yo también, todos, ¿verdad? Desde Si no, Ecuador. vamos a sentir el amor en separación. Por supuesto, ahí nos reunimos, vamos a... Ok, ahí vemos cómo nos organizamos, ¿está bien? Ya. Ujú. Muy bien. Sí, Sí, tú, Sri Raguna, vas a estar de vacaciones en Saltillo, ¿no? Me imagino. pues sí, sí, claro. Aquí estaremos, Yadurani ansiosos ahí. de seguir, continuar con las lectura del Bhagavatam. Bueno, claro que sí. Eso también es una muestra que, claro, uno puede leer solo, pero no hay como leer todo junto, ¿no? Todos nos enriquecemos mucho más con las realizaciones de los demás, como también, bueno, no es para comparar, pero así decían los sabios de Naimisharanya, que todo se vuelve más nectario compartido entre Vaishnavas. Muy bien, muchas gracias y nos reunimos pronto para seguir con el siguiente capítulo. Panchakalpa. Hare Muchas Krishna, Panchakalpa, gracias. gracias. felices fiestas, felices Gracias, viajes. Que todos comiencen gracias. Hare muy Krishna, bien. gracias. Igual, Panchaka. Haribol. Triadish, ¿qué ibas a decir? Que todo comience bien el año. Sí, sí, claro, el año cristiano, ¿no?